Gustavo Noriega, bienvenido a Soul Radio. Gracias, Hernán. Abro comillas. Deja de hablar de la pandemia, flaco. Pasaron 5 años. Yo, si quieren, dejo de hablar de la pandemia y tampoco que hablo todos los días, pero es evidente que la pandemia fue un evento sanitario importante, no tan dramático como lo vendieron, pero las consecuencias que tuvo las medidas tomadas contra la pandemia, las tenés en el día a día, digamos, la emergencia de Trump, Trump no tanto, pero sobre todo de Milei, tiene una relación bastante directa. Todas las crisis que hay de dirigencia tienen que ver con las redes, como dice nuestro amigo Gurri, el hecho de la pandemia, digamos, digo, oficialmente se dividió a la población en, ¿cómo era la palabra que se usaba? Esenciales. Esenciales y no esenciales. Digo, desde los nazis que no se hacía una cosa así. Y los no esenciales, algunos lo procesaron intelectualmente, otros no, pero después fueron a buscar lo menos parecido a los esenciales, ¿no? Me parece que, por supuesto, no es la única causa, todo es multicausal, pero me parece que lo que se usó para combatir la pandemia fue nefasto y tuvo consecuencias muy claras. Tu primera nota para Seúl era sobre el panel de expertos que había armado Alberto, Sí. que, bueno, era muy negativa. ¿Por qué era tan negativo con el panel de expertos? Bueno, el panel de expertos jugó un papel muy lamentable que fue refrendar decisiones políticas. O sea, no había ninguna causa científica, sanitaria, para hacer lo que se hizo, fue por razones políticas. Y esta gente que no tenía idea, como todo el mundo, no tenía mucha idea de lo que pasaba, de lo que podía pasar, básicamente lo que hacía era refrendar lo que hacía el poder político. No lo ponía en cuestión, hacía justificaciones a posteriori. Fue lamentable lo que hicieron. Y realmente me parece que después escribí más notas en Seúl en contra de diversos expertos Eso te iba a decir. que me cagaron a palos en las redes, pero lo cierto es que ahí se demostró dos cosas. Una, que la ciencia tiene un valor muy importante, pero que puesto como tribunal para decisiones prácticas que se hacen desde la política, no es muy buena. Y lo que termina haciendo siempre es convalidando el poder. Y la otra no me acuerdo, pero era muy interesante. No, eran infectólogos tomando decisiones Sí. sobre vida social, sobre educación, sobre transporte. Pero además, Sí, digamos, ninguna vos le calificación. estás dando un poder que no se lo dieron porque la decisión venía de otro lado, a gente que no evalúa todo. Porque el gran problema justamente de las medidas contra la pandemia era que no miraban todo el cuadro, que es lo que tiene que hacer el político, ¿no? Al político le dicen, van a morir 30.000 personas, pero si vos tomás estas medidas, el Producto Bruto te va a bajar 5% y eso significa tanto tiempo. Bueno, evaluás qué hacés, digo, es la tarea del político esa. La tarea del científico, en todo caso, es decir, es peligroso, puede morir tanta gente, mejor aislarla, mejor no aislarla, etcétera. Y vos decís, para pasar en limpio, que las élites, el periodismo, los intelectuales o la academia, los políticos, fallaron en la pandemia. No solo fallaron, se sintieron en una situación absolutamente privilegiada. Y te agrego uno más que fue muy importante para la emergencia de Milei. Los empleados públicos. Los empleados públicos, mal pagos, o sea, algunos trabajan muy bien, vos sabés que yo defiendo mucho la gente que trabaja en el INDEC, otros no trabajan nada, pero lo cierto es que los empleados públicos cobraron durante el tiempo que fue sin ir a trabajar. Y eso marca una diferencia. El tipo que vendía turrones en el Sarmiento no tenía cómo vivir. ¿Cómo ese tipo no va a estar indignado con una casta, con el empleo público, con el gasto público? No, todo el discurso de Milei cierra muy bien con esa bronca, ¿no? Y además, digo, los políticos, fue vergonzoso. Todos estaban, los periodistas ni hablar. Lo de los periodistas fue increíble. Eso, yo iba a la tele en esa época, radio, etcétera,
y lo veía con mis propios ojos, di la batalla que pude, tampoco se puede tanto ni es tan heroico, pero lo cierto es que estaban sin ninguna restricción tomando el examen al tipo que sacaba a pasear al perro. Hijo de puta. O sea, no te Uno puedo decir recuerda otra las cosa. polémicas cortas por ahí, las de salir a correr o no salir a correr y parecen ¿No se puede inverosímiles hoy. creer? El surfer que venía de afuera con una tabla en el techo y lo volvieron loco, el tipo estaba indignado. Lo de los runners, o sea, todavía hay gente que te dice, sí, los runners causaron no sé cuántas muertes, un disparate total. Sarita, que Dios la tenga en la gloria. Cuando escribiste sobre El Amante hace poco, quiero decir, El Amante es la revista que fundaste o que cofundaste y codirigiste eh, de cine, dijiste que la revista era un triunfo de los aficionados. Sí, Siento que te gusta te sigue gustando definirte como un aficionado, sobre sí, todo para decir yo no soy un profesional, soy un aficionado. sí. Tiene que ver un poco con la historia de mi vida, digamos. Yo no soy nada. O sea, no tengo, si vos preguntás cuál es mi profesión, ahora trabajo de periodista, digamos. Claramente no soy periodista. Fui biólogo, pero no era biólogo, no me interesaba tanto. Trabajé en el INDEC y siempre lo miré, laburé bien, era un profesional razonablemente bueno, pero no me sentía un tipo que se dedicaba a eso, ¿no? Entonces, digo, fui pasando por la vida mirando un poco todo de afuera y me impacta mucho los tipos que están muy metidos en su profesión, que empiezan a tener una visión muy distorsionada de las cosas. Yo escribí en un anuario de Seúl que los únicos que pueden sacar al mejor jugador de la cancha, no ponerlo, son los técnicos. O sea, si vos ponés a hacer los cambios a un repositor de coto, al mejor no lo sacan, porque eso es lo básico. Pero en cambio el especialista tiene siempre la vuelta, sobre todo de humanidades, la vuelta de tuerca de la vuelta de tuerca que le permite mostrarse diferente y decir, no, yo voy a hacer algo contraintuitivo, pero que tengo mis razones y soy un genio por eso. Y bueno, eso Bueno, se hay una aplicó a mí. argumentación incluso de que el académico o el intelectual tiende a equivocarse también porque encuentra, como es inteligente y ha estudiado mucho, Claro. encuentra muy buenas razones para que su argumento sea a prueba de balas, pero esté equivocado. Puede justificar todos sus errores, a diferencia de los médicos que los entierran. Pero es así, digamos, me parece que tienen dos problemas. Uno es que se recuestan mucho sobre su capacidad dialéctica, por decirlo de una manera, para justificar que dicen cualquier cosa, que no pegan una, que no aciertan un solo pronóstico. Y por otra parte, no ven la totalidad. O sea, eso es lo que me gusta de el aficionado, ¿no? Que tiene una mirada más global. O sea, si vos para justificar la invasión de Putin a Ucrania, arrancás con la OTAN y 1945 y etcétera, flaco, están entrando con tanques a un país. Arranquemos de ahí, ¿no? Entonces el especialista puede llegar a obviar lo obvio, y eso es muy, o sea, lo obvio, fíjate lo obvio. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que esta postura antiexperto no derive en una cosa medio demagógica o antiintelectual? Sí, hay un riesgo, evidentemente, no creo no ser el caso, aunque me acusan cada tanto de eso, pero me parece que como en todo hay que buscar un equilibrio, ¿no? Pero no tengo una respuesta para darte. Sí, las cosas se caen del lado que se inclinan y obviamente el error que uno puede cometer en ese caso es caer del lado de lo antiintelectual. Yo espero no hacerlo. Relacionado con esto, ¿qué no entienden los periodistas o los políticos que se enojan cuando los critican o los agreden en las redes? Bueno, no entienden las redes. No entienden las redes, o sea, las redes son extraordinarias, o sea, pueden tener consecuencias muy negativas. Yo admito eso, extremás las posiciones, todo se termina perdiendo matices, etcétera, etcétera. Pero el tipo que no sabe que las relaciones sociales ahora pasan por las redes no entiende nada. ¿Qué va al café? ¿Va a Varela Varelita a hablar con sus padres? Las relaciones están en las redes. Yo te conocí por las redes, lo conocí a él por las redes.
La gente con la que me gusta hablar de fútbol está en las redes, uno vive en Córdoba, el otro vive en San Clemente, es maravilloso. Yo termino un partido de Boca y lo voy a buscar a Kili a ver qué dice, a ver sobre todo cuando pierde Boca, ¿viste? Porque es un tipo que yo jamás hubiera conocido en mi vida y resulta que me parece que todo lo que dice sobre fútbol es perfecto. Entonces, digo, es maravillosa esa herramienta. Por supuesto, cuando hay que tener un cierto entrenamiento para dejar pasar los insultos, para hacerse la piel dura, digamos, y no estar obsesionado con que te insultan pero el tipo que asoma, dice esto es una cloaca, todos se la pasan puteando y eso es todo, no entiende absolutamente nada de las redes y de la contemporaneidad. O sea, no ponen en riesgo la democracia. ¿Las redes? Ahora se las acusa de todo. Pero digo, todas las acusaciones a los que ponen en riesgo la democracia en general suelen ser muy vacías, ¿no? Pero la de las redes es particularmente ridícula. Hace 12 años escribiste con Willy Raffo un libro llamado Progresismo, el octavo pasajero, Sí. que hacía un diagnóstico bastante lapidario sobre el progresismo argentino. Uh-huh. Mirando hacia atrás, digo, ¿cuánto de aquel libro se mantiene en pie? Me parece que todo. Estoy muy orgulloso de ese libro y además me siento libre de hablar bien de ese libro, que es mío, porque también es de Raffo, que fue la mejor versión de Willy, un personaje bastante polémico y difícil de congeniar, pero que tuvo en su mejor versión. Y me parece que hicimos un libro muy interesante que hacía ese diagnóstico, que 2013 salió, y al kirchnerismo le faltaba un montón todavía, a la grieta, y después vino, bueno, pasó de todo después de eso, y me parece que se sostiene toda la crítica, es una cosa que yo sostengo totalmente, ¿no? Y después vino la debacle de Venezuela, ¿viste? O sea, cosas que hicieron quedar aún peor al progresismo, vinieron después de eso. En ese sentido me parece bastante temprano, ¿no? ¿Cuál dirías que es la crítica central al progresismo en ese libro, o tuya? Qué pregunta, ¿no? Un libro que escribí hace 11 años. Me parece que lo que el libro apuntaba era a minar una hegemonía cultural, ¿no? Que los tipos se sentían que ellos interpretaban la época, que tenían la balanza de lo que está bien y lo que está mal. Y además que estaban del lado de los buenos. Desde ya, por supuesto, eso es sine qua non. Pero que había ahí una serie de supuestos que en muchos casos eran increíblemente hipócritas, y me parece que el libro era bastante bueno en señalar eso, y que había que... La hegemonía progresista, encarnada en el kirchnerismo en nuestro caso, las hegemonías son muy invisibles, ¿no? Vos la das por sentada. Entonces, por eso, digamos, viene Milei, rompe el techo. Y uno de repente dice, ¿puedo pensar esto? Es como que... Y el libro, me parece que mucha gente me lo dijo, que le permitió pensar las cosas de una manera distinta, ¿no? Ahora, naciste en una familia comunista, o por lo menos tu padre era comunista, pasaste 20 años en el mundo del cine, o trabajando en el Estado, y sin embargo, no sos o has dejado de ser progre. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Bueno, muchos hijos de comunistas, es la reacción más normal, ¿no? Y dejé de ser de izquierda, comunista, después en esa época. Cuando yo dejé de ser de izquierda, la palabra progresista prácticamente no se usaba, ¿no? Y te puedo dar el 1975, ponele. Yo del 73, 74 milité en la FEDE. Y de repente digo, esto es un disparate. Tenía como un acercamiento a la ciencia, justamente. Empecé la carrera de ciencias biológicas y nada, me pareció todo un gran disparate. Y una vez, es como lo mismo que te dije antes, una vez que... ¿Pero disparate por posicionamientos concretos de ese momento del Partido Comunista o por los textos básicos de la doctrina? La cosmovisión. La cosmovisión total me parecía muy, muy disparatada. Todavía se hablaba de la revolución en ese momento. Después empezaba
a renunciarse a ese concepto. Pero todo, el materialismo dialéctico, la lucha de clase que va a terminar en una determinada manera, toda esa cosa era muy disparatada. Y después en la diaria, bueno, en la diaria desaparecía porque empezaba la dictadura, entonces esa conversación desapareció. Entre muchas cosas que desaparecieron, desapareció la conversación política. Yo me metí dentro de la ciencia y me enamoré de la ciencia y me interesaba leí muchos libros que eran críticos del marxismo desde un lugar muy intelectual, digamos. Había muchos libros de la editorial Alianza, me acuerdo que eran extraordinarios, y libros muy importantes. Que bueno, me nutrí mucho de eso, que era posible hacer una crítica del marxismo, de la izquierda y de lo que luego se llamaría progresismo, que no fuera una cosa fascista, salvaje, ni nacionalista, ni católica, ni nada. Era en términos intelectuales de igual a igual. Si tuvieras que definirte, te obligaran, digo, a definirte ideológicamente, ¿dirías algo? ¿Qué dirías? Es muy difícil, la verdad que no, pero si me obligás, la palabra liberal es lo que más me hace sentir cómodo, Sí, esta ¿no? semana, por ejemplo, escribiste muy elogiosamente de un gran liberal como Mahmoud Goti, ¿no? Sí, claro, pero me parece que ahí hay algo, ahí hay un invento de la humanidad que fue extraordinario. ¿Cuál? El liberalismo, los derechos humanos, o sea, los derechos humanos son un invento, no están escritos en el cielo ni nada. Y un grupo de gente dijo, inventemos esto que nos vamos a hacer todo más civilizado, va a ordenar la vida, y lo que estoy elogiando en esa nota justamente es el derecho penal liberal, que tiene como una serie de preceptos que me parecen sensacionales, incluso los que algunos ahora están un poco discutidos, como la prescripción de las causas. Me parece de un humanismo, o sea, que vos estés juzgando a una persona por algo que hizo hace 40 años, me parece un disparate. Me parece un disparate para ir al caso de la violencia en los 70, me parece un disparate en el caso de los militares, me parece lo mismo en el caso de los montoneros. O sea, meterlo preso a Firmenich hoy me parecería una locura, ¿no? La gente no es la misma a lo largo del tiempo, más allá de las dificultades técnicas de las pruebas y todo eso. Abro comillas otra vez. Comillas. Comillas. De un lado está la gente decente y del otro lado los hijos de puta. La frase de Manuccio, ¿no? Extraordinaria. Y en algunos casos es así. Pero contá un poco la frase, ¿cuál es? Sí, la frase era, El contexto. Borges y Bioy cuentan, están en los diarios de Bioy y Borges, ¿no? Escritos por Bioy de su relación con Borges, que tenían que hacer una solicitada en contra del nazismo. Y pensaba, no me acuerdo ahora quién era el personaje, que Borges decía, no va a firmar, es como que era nazi, ¿viste? No. Y en un momento él lo agarra a Bioy y le dice, no, mire, fulano, esta gente quiere tal y tal cosa. Dice, de un lado está la gente bien, del otro lado los hijos de puta. En ese caso me parece que voy a firmar, dijo, ¿no? Muy convencido de esa argumentación. Lo decís un poco, es una buena frase porque es muy sonora Sí. y es un poco una exageración al mismo tiempo. No, ya, porque la gente no es ni una cosa, definitivamente ni una cosa ni la otra. Pero sí es cierto que, volviendo al tema de los especialistas, que hay instancias de la vida, de la política, de la historia, que el porcentaje de hijos de puta está muy marcado en un lugar y el de la gente buena del otro, ¿no? Entonces ahí, cuando se juega eso, y me parece que pasó varias veces en la humanidad, así que me parece que se aplica a veces. ¿Milei es decente o un hijo de puta? Qué personaje difícil que es. A mí me genera una curiosidad extraordinaria Milei, porque me parece tan inclasificable. Me parece que son categorías que no entran, no lo describen al personaje ninguna de las dos, y que no están en su universo, no están en su radar, ¿no? Él quiere tener razón en economía y demostrar que
la curva del F, qué sé yo, cosas muy disparatadas, ¿viste? Muy, muy técnicas. Y me parece que el tipo está en otro lugar, pero por constitución psicológica, digamos, ¿no? Por supuesto que a algunos le va a resultar que hace cosas de hijo de puta y otros van a decir que es el tipo que nos salvó de los hijos de puta. Pero me parece que no son categorías que sean tan interesantes para definirlo a él. ¿Y cuáles son las categorías que vos usás para analizar el gobierno? No soy analista político y le huyo bastante a eso. Ya empecé a abandonar las columnas de los domingos, o sea, cada vez leo menos del tema. Me parece que nadie sabe nada, me parece que nadie entiende nada, que las cosas pasan eh, en un nivel que es muy difícil de entender. Y del gobierno me gusta, digamos, que irrita a la gente que a mí me gusta que esté irritada. Eso punto uno. Punto dos, muy groseramente puso el barco en la dirección correcta, ¿no? Proa apunta al lugar correcto, o sea, en relaciones internacionales, el ABC de la economía. Después yo detalles no sé, no tengo capacidad de analizar qué es lo que hay que hacer con las reservas, los bonos, no tengo idea de todo eso. Pero claramente el tipo identificó cosas muy esenciales, digamos por el tema de la casta, ¿no? Que me parece que yo no me gusta ni hablar de la casta, pero derivado de lo que hablábamos de la pandemia, me parece que hay ahí algo que está bien, digamos, ¿no? Hay un sector de la Argentina que vivió muy cómodo y muy indiferente al sufrimiento de los demás. Y después entender el ABC, ¿no? El ABC del mundo, ¿no? No hay que estar con Venezuela, hay que estar con Estados Unidos, esté con quien esté, como dijo Milei. Y eso es muy elemental, es muy elemental. Bueno, pero Argentina no es un país muy pro Estados Unidos en general. No, por eso la Argentina ha vivido equivocada en ese sentido, ¿no? Yo digo, una de las cosas que hacía el libro de progresismo era justamente combatir ese sentimiento antinorteamericano. Yo soy más anglófilo, si se quiere, a nivel cultural y todo eso, pero Estados Unidos me parece un país fascinante y además es una democracia liberal. O sea, los presidentes duran 4 años, tienen la posibilidad de elección, se pone en riesgo con Trump. No me da la sensación de que las cosas que hizo en ese sentido, el ataque al Capitolio y todo eso, fueron bochornosas y muy efímeras, digamos, ¿no? Me parece que es una democracia con todos los problemas que tiene la democracia y del otro lado está gente que no le gusta la democracia. Y si nosotros valoramos, se está todo ese discurso del 24 de marzo del 76 y valoramos los derechos humanos y la democracia, y es el país más parecido que Estados Unidos no vas a encontrar a nivel superpotencia. De la economía sos de comentar poco, en general. No sé nada de economía, soy muy ignorante y todos los esfuerzos que hice por entender algo más fracasaron. ¿Cómo entendés la popularidad de Guillermo Moreno? ¿Cuál es la popularidad de Guillermo Moreno? O sea, Guillermo Moreno no te pasa una paso. Eso es un hecho. Es un personaje pintoresco para los streams. ¿Cómo se dice? ¿Streams o streamings? Streamings. Streaming. Es un personaje pintoresco que le garpa a los streamings. Y que debe decir que sí a todas las invitaciones. ¿Qué otra cosa va a ser? A la ferretería, ¿no? O sea, a la ferretería no va más. Evidentemente es la sal de su vida. A mí, lo que me llama... Popular no es. ¿Pero te parece un personaje farsesco o siniestro? Las dos cosas, claramente. A mí lo que me llama la atención no es que sea popular, porque no lo es, sino que haya cautivado la imaginación de gente joven que se quiere sentir peronista, que no puede disimular el fracaso del kirchnerismo y que busca alguna alternativa. De repente se encuentra este monigote que habla fuerte y habla de corrido y tiene ideas geopolíticas, me parece lo peor que te puede pasar. Sí, es un poco deprimente que los que logran finalmente tener la valentía de criticar al kirchnerismo, en vez de optar por un, no sé, De la Sota o Duhalde, sí, dicen Guillermo Moreno. No, aparte, tipo tiene 2 condenas, le falta la del INDEC, y los partidarios de Moreno niegan que fue condenado por lo del INDEC. Eso es una
Digo, me cansé de dar batalla Sí, sí, con sí. eso, publiqué los fundamentos del fallo. Claramente dicen lo que hizo Moreno con el INDEC es una barbaridad, puso en descrédito, no se puede hacer esto, por eso es condenado a tantos años, etcétera, etcétera. Ellos dicen que no lo condenaron por falsear estadísticas, porque lo condenaron por falsear el sistema de recolección de las estadísticas. Entonces después lo que salía era efectivamente lo que salía, o sea, no falseaba ese punto Claro, final. porque no lo declararon culpable en la acusación de falsedad ideológica, pero eso era porque el tribunal no le tenía claro el estatus del documento del INDEC. Si era un documento, o sea, cuando el INDEC saca el tuit de las 4 de la tarde una vez por mes que dice fue 2,4, no se sabe si es un documento oficial y qué sé Claro. yo. Entonces dijeron, bueno, lo metemos preso por todo lo que hizo en el INDEC, ese tema lo dejamos aparte. Pero estos locos, bueno, Moreno además es un mitómano galopante y la gente que lo sigue es muy ingenua y se aferra de eso. Pero lo cierto es que, digo, lo que hizo fue una barbaridad demostrada por la justicia en 2 instancias. Si alguien te reconoce por la calle, ¿por qué es? Hay de todo. Tengo una cualidad de casi famoso que genera muchas veces que el tipo te mira y dice, ¿este es de la reunión de consorcio del club? Y te genera, a mí me genera una incomodidad terrible, porque el otro día vino un mozo y me dice, no, en una reunión social, vos sos del barrio, ¿no? Digo, no vivo por acá. Y yo me la veo venir, digo, no, esta es mi peor situación. Sí, vos no jugabas al fútbol abajo de la autopista, qué sé yo. Cuando yo jugaba al fútbol todavía no estaba la autopista. Y entonces llega el momento que odio, que es decirle, no, por ahí soy periodista, por ahí me viste. No. Con lo cual quedás como un fanfarrón que chapeás periodismo. No. Entonces hay como una vaguedad. Duro de domar, fue una fuente de conocimiento, pero después está la gente que me escucha con Yanina Latorre. He dicho demasiadas cosas en la vida, los fans del amante, ¿viste? Pero la cara por ahí no es tan identificable, qué sé yo. Dale un consejo a un aspirante de panelista. ¿Qué es un buen panelista? Un buen panelista es una persona que tiene que entender, que tiene que transmitir una idea en una frase y buscar colocarla en el tiempo más rápido posible, pero que, que no sea una argumentación. El manejo de los tiempos es fundamental. Saber que tenés que decir algo punzante y muy breve, muy breve. Entre los panelistas hay competencia por el espacio, no colaboración. Es la supervivencia del más apto, digamos, ¿no? Es muy difícil. Y nada, hay panelistas de panelistas. En Duro de Domar era un paseo, era muy divertido, era hacer chistes para que Petinato se burle de vos. Eso se aplica más a programas como Intratables, ¿no? Que también trabajé en Intratables, y en Intratables era el show del disparate, o sea, 5 o 6 personas diciendo al mismo tiempo cosas muy disparatadas. Fui invitado 2 o 3 veces a Intratables y venía el Muro y me decía, metete. Claro, yo decía, ¿en dónde me voy a meter? No hay manera. Yo estaba esperando que me pregunten algo. Sí. Después están los conductores que suelen ser los buenos, saben que vos tenés algo para decir y te reservan un lugar. Sí. Santiago del Moro, por ejemplo, como hago todo un poco mirando desde afuera. Cuando iba a Intratables y estaba Santiago, me maravillaba. Un tipo con visión lateral, se estaban matando ahí, y de repente hacías intercambio visual y no le hacías señas ni nada. Dice, a ver, Gustavo, ¿qué te parece? ¿Viste? Un tipo que maneja todo. Una de tus causas recientes es la defensa del periodismo de Chimentos. Sí, totalmente. Convénceme, porque no me has convencido hasta ahora. Bueno, no voy a hacer más que repetir algunas de las cosas que ya dije, así que estimo que va a estar el fracaso. Pero me parece que es un periodismo, no todo, por supuesto, hay versiones muy bastardas del periodismo de Chimento, hay versiones muy malignas, pero me parece que Ángel de Brito generó un espacio que es muy divertido,
tiene muchas dosis de inteligencia y metió cosas que trascienden el chisme de una manera muy elegante y muy virtuosa. Ha tenido entrevistas que hizo él, ha tratado algunos temas de manera muy... Y yo te diría, no sé cuántos periodistas políticos hay que sean mejores que Ángel de Brito. Por darte un ejemplo, Digamos, en la práctica de la profesión periodística. práctica de profesión y inteligentes a secas, digamos, ¿no? Gente que tiene capacidad de observación, que es sensible a las cosas que pasan. El periodista político tiene un conocimiento. El periodista político tiene que hablar, por empezar, que su insumo son los WhatsApp que le mandan los políticos. Y el que es presa de eso, digo, para darte un ejemplo, el periodista de Chimento recibe un WhatsApp de un famoso que quiere que transmitas una cosa y es un insumo que él recibe, pero no para transmitir eso, sino para ver si eso genera quilombo y es divertido, contraponerlo. O sea, lo primero que hace es llamar a la persona que es víctima del WhatsApp del famoso. El periodista político, en buena parte, reproduce el WhatsApp. Entonces son transmisores de operaciones. Vos lo lees en algunas columnas que decís, eso te lo dijo. No, más allá de las columnas, yo creo que el periodismo político argentino es muy vulnerable al off the record. Muy Realmente vulnerable. no le piden nada a los filtradores. Nada. Pero hay parrafadas enteras que vos decís, eso te lo dijo el jefe de gabinete, cualquiera, de Marco Peña para acá. No, aparte el off the record se inventó para que alguien pueda contar un hecho sin revelar su nombre. Su nombre. Pero acá las off the record son opiniones. Sí. Entonces podés pedirle al tipo que dé la cara un poco, o por lo menos que puedas más o menos inferir. Voy a usar una palabra de inglés que me divierte mucho, que es innuendo. Son como insinuaciones que... uno de los mejores periodistas políticos, que es Pañi, que tiene una capacidad muy superior al promedio, te hace por columna te mete 3 innuendos sin pruebas. O sea, como me dice una amiga periodista, son notas que no pasan el filtro del New York Times. O sea, no te las publican en el New York Times, que vos de repente sugerís que determinada persona es corrupto. Habladurías, le pone al final, ¿viste? Eso me parece muy grave. Y ahí está, lo veo mejor el periodismo de Chimento, mucho más noble. ¿Qué No futuro? te convencí de nuevo. Un poco más. Pues, Voy a mirar a Ángel de Brito. Ángel de Brito. Espectacular, es divertidísimo. ¿Qué futuro le ves a la televisión, si le ves alguno? Un poco es inmortal, me parece que desapareció la ficción, no va a volver nunca más. Que la ficción tenga un horario es una cosa que no va más. El espectador es libre de hacer lo que quiere. Queda el vivo, quedan estos programas, las transmisiones, las urgentes, todo ese tipo de cosas. ¿Los noticieros? Noticieros no sirve para nada. Noticieros son una fuente de desinformación extraordinaria. ¿Por Yo qué? creo que es un poco injusto lo que digo, porque hace 30 años no miro un noticiero. Porque una de las cosas que mató Internet es la idea de periodicidad. Todo sucede todo el tiempo y te enterás de todo el tiempo. La revista El Amante no tiene sentido hoy, no tanto porque hay opiniones en todos lados, sino porque esperar un mes para ver qué te pareció la de Clint Eastwood no tiene sentido. Todo es ahora. Entonces la idea de periodicidad desapareció. El noticiero hace la impostación de que a las 8:30 tenés que prestar atención de una cosa de la cual se habló todo el día. Entonces que las noticias estén en un determinado horario es lo mismo que la ficción. Entonces lo único que queda para la televisión, para que sea interesante, es el vivo. Hay una toma de RN, mandás el móvil, los programas que van en vivo y pueden terminar en 2 personas agarrándose a trompadas, que generan una tensión, los reality, ese tipo de cosas, pero no hay nada más interesante que eso. Los nombraste antes.
de lo que has investigado o mirado, el mundo de los streamers, ¿qué te parece? Parece una continuación de esto, ¿no? ¿Es todo vivo o falso vivo? Es eso. Los streamings jóvenes me pasan a 1000 kilómetros. No tengo idea. O sea, lo mayor que pasa en Luzu y en Olga, no tengo la menor idea, no me llega. Después están las impostaciones de eso, que Carnaval, que es un negocio rarísimo, muy oscuro, tiene un elenco de gente carísima para una cantidad de views que no amerita. Después está Blender, que es Bondi. Bondi, que es el que está Ángel de Brito, que es de Mandarina, que es como la extensión de LAM, digamos, ¿no? A lo largo de todo el día. Y después están los que me fascinan, que son los de los jóvenes peronistas desencantados con el kirchnerismo. Blender, gelatina. Exactamente, que los veo como quien va al zoológico, digamos, ¿no? Los veo desde afuera. La semana después de las elecciones, o sea, llegó un día que dije, basta, no puedo seguir viendo esto, porque era el Schadenfreude de ver qué pasaba con las elecciones y esa gente, pero me parece que no. Igual, más allá de Schadenfreude, prefiero ver a Rosenblatt que al gato silvestre. Toda la vida, y hasta te diría que siendo consciente de su demagogia de yerno perfecto que tiene Rosenblatt, es un tipo inteligente, sensible, que entiende algunas cosas, anclado en el periodismo. Se siente como obligado a ser peronista, pero como Felia, ¿viste? Gente que puede ser valiosa, pero que está atrapada en una jaula ideológica. Pero los de Gato Silvestre y la gente que hace Pablo Dugan, o sea, todos los que hacen C5N, el periodismo político partidario no tiene ningún interés. Algunos dicen que hay como una regresión, ¿no? Como que la cultura letrada está cayendo y Occidente está yendo hacia analfabetismo, idiocracia, una cosa así. Hay como un negativismo reciente. Sí. Yo, que soy un optimista, trato de estar en contra, pero digo, por ahí esta vez tienen razón. Sí, a mí me pasa un poco como te pasa a vos. El otro día en el programa de radio con Janina me encontré defendiendo al chat GPT y a inteligencia artificial, como en toda discusión que sube de tono, más allá de lo que yo realmente creo, ¿viste? Terminé diciendo, ustedes son unos conservadores. Pero me parece que básicamente no entendemos hacia dónde va. Me parece que falta esa humildad, ¿viste? Que todo el mundo cree que sabe a dónde van las cosas. Nadie sabe nada. Eso se aplica a tantas cosas. Y eso también, yo lo veo, tengo un hijo de 15 años, ¿no? Tengo un hijo de 32 que es cultísimo, que sabe de todo, que lee, qué sé yo. Tengo un hijo de 15 que vive conectado a YouTube, digo, hace muchas cosas, es un hijo bueno, digamos, pero Juega al básquet. juega al básquet, eso le lleva mucho tiempo. Pero su consumo cultural leyó muy poco, realmente. Y yo veo que la inteligencia de Elías, que es el de 15, está en camino a ser la inteligencia de Francisco, que es el de 32. O sea, no veo una persona empobrecida intelectualmente. No entiendo bien su mundo. Es mucho más lejano que el de Francisco, que es muy similar al mío. Pero me parece que no entendemos bien a dónde van las cosas, pero que la inteligencia no se degrada, ¿no? Y al mismo tiempo, vos me decís, se empobreció el mundo, y sí, la verdad que sí, la cultura. Pero también está el tema de que Argentina es Argentina y ahí la educación se derrumbó. No tengo idea, la respuesta final. ¿Te da pena que las películas ya no sean tan importantes como antes? No. Soy cero nostálgico. O sea, no me genera nostalgia nada. Fue bueno mientras duró. Disfruté muchísimo de hacer El Amante. Y una vez que cerré El Amante era, ¿ahora qué hacemos? Pero más allá de tu historia, digo, hasta que ahora Sí, las películas tenían una centralidad sí, en la conversación cultural que hoy no tiene. se habla de otra cosa, no sé, no me importa. No tengo nostalgias. Y sin embargo, el Inca genera unas reacciones a favor y en contra. Claro, lo que genera eso es que yo no tenga la menor posibilidad de participar de eso. Pero todo el tema del Inca
pasa por otro lado, digamos, ¿no? Pasa por un gobierno déficit cero que no quiere examinar caso por caso, y por una gente que estaba muy acostumbrada a que eso era muy sencillo, que se podían hacer 300 películas por año, que la plata estaba, y armate el proyecto que sale. Y la Argentina no estaba para eso. O sea, hubimos, no sé si se dice así, 5 o 6 personas que dijimos, yo lo dije en Seúl, chicos, si no controlan un poco lo que hacen, van a pensar que el Inca y el cine argentino es un ente inútil y deficitario como Telam, que no tiene ninguna razón de ser Telam. Ahora, el cine argentino tiene razón de ser. Uno puede justificar la existencia del cine argentino, del subsidio, de todo eso. Pero lo llevaron a un punto tal en que la gente no distinguió Telam del cine argentino. Y ahora se rasgan las vestiduras y me acusan a mí de no sé qué cosa. Y Ginás se pasó al lado de la gente que le pide créditos a INDEC, al Inca, cuando él hizo todo su cine por afuera del Inca. ¿Viste? Bueno, una reacción común del mundo progresista era, sí, el Inca necesita muchas reformas, pero esto es una bestialidad. Pero eso es hipocresía pura. Porque cuando te lo dijeron, lo que hiciste fue pedir el crédito, no fue plantear eso. Donde opinamos parecido en un montón de cosas, también en el fútbol, pero tenemos algunos matices en el fútbol, me parece. Sí, sí. Yo soy bastante... Mucho no te discuto porque sos muy cabrón, entonces trato de no irritarte. No te lo acepto. La conversación sobre el fútbol puede llevarte a lugares muy incómodos. No, creo que vos tenés una versión de esto que vos llamás los jugadores exquisitos. Sí. Que voy a admitir me irrita un poco. Ajá. Bueno. No, pero eso, digo, no, para marcar la diferencia, digo, no, vos por ahí sos más jugadorista. Sí. Y a mí me gustan los sistemas. Sí, sí. Vos dudás de los técnicos, lo dijiste antes, y para mí los técnicos agregan valor. Sí, o pueden agregar valor. No. Lo del jugadorismo para mí es un gusto personal. Lo tengo muy asumido, me crié así. Y tu imperio romano es el Beto Alonso. Mi imperio romano es el Beto Alonso, claramente. Y después estuve reflexionando un poco sobre mi papá. Mi papá me llevó, un señor con muchos claroscuros, comunista acérrimo. No teníamos una relación fluida, digamos, porque era una persona medio inaccesible. Pero bueno, me llevó a ver a River de chico. Él era hincha de San Lorenzo, ¿no? Porque vivió toda su vida en Boedo. Toda su niñez y juventud. Y me llevó un poco a ver a los Carasucia, o sea, me llevaba a ver a San Lorenzo y a River. Pero yo recuerdo 2 cosas de mi viejo. Una es que jamás me habló en contra del Huracán. Jamás. Y cuando fue el Huracán del 73 del Flaco Menotti, hinchaba por Huracán. Pesaba más que Menotti era comunista que cualquier otra cosa, que cualquier rivalidad particular. Pero era como le gustaba que jugaran bien, qué sé yo. Y juntos, con mi hermano y con él, vimos el primer mundial televisado que fue México 70. Entonces ahí, nada, era el Brasil del 70 y ahí me despojé de la argentinidad y era maravillarme con los jugadores. Ahora, es evidente que cada vez más los técnicos son importantes, ¿no? Eso yo te lo admito. Y hay momentos en los cuales ese funcionamiento... Me pasó con algunas actuaciones del PSG de Luis Enrique. Vos veías ahí que había una coordinación en todo ello, que no era inspiración de uno. Era una cosa tipo NBA, y me pareció admirable. Así que no estamos tan distanciados si yo tengo que hablar de una filosofía de fútbol. Ahora, me fijo en el jugador. Otra característica, me parece, de tu mirada del fútbol, en la que no estamos tan distanciados, es que el folclore del fútbol no te llama mucho. No, me provoca un fastidio espantoso. Espantoso. O sea, la cosa de vida o muerte... Es que lo que arranca en la patada inicial puede llegar a ser tan hermoso que toda la periferia me parece... Bueno, por eso hay dos maneras de mirar el fútbol. Como
una versión suavizada de la guerra Sí, o como un arte, como ir a la ópera. claro. Vos estás muy escorado hacia la segunda. Totalmente, totalmente. Y me parece que la gente que lo ve de la primera manera se pierde algo extraordinario. ¿Viste? Es como ir. Bueno, no, iba a ser una metáfora ridícula. Dejémoslo. Escribiste que en la Argentina en los 70 se volvió loca. Sí, Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es Los años 70 de la gente común, de Sebastián Carasay, Carasay. que muestra la sociedad argentina militarizada, violenta, como muy preparada o siendo parte del clima que se estaba generando. Vos eras un adolescente ahí, ya recordás esos años. ¿Qué recordás de esa Argentina de los 70 de clima espeso? Bueno, tengo en mi haber algunos episodios históricos, haberlos vivido. Yo, como te dije, milité en la FEDE 73 y 74. Entonces, 74 ya me estaba medio alejando, pero entonces vi la muerte de Perón. Y fui con unos amigos de la FEDE, fuimos a Plaza de Mayo cuando los echaron a los montoneros, estos estúpidos imberbes. Yo estaba atrás de todo, la segunda mitad de la plaza era de los montoneros, y los montoneros habían estado provocando en toda la previa, había estado Marrón, había sido un disparate todo, que era todo muy poco serio, y los montoneros se estaban provocando. Cuando sale Perón y se lo ve muy enojado y empieza con estos estúpidos imberbes que gritan, nos miramos con mi amigo y dijimos, vayámonos porque acá se va a armar. Y nos vamos por Diagonal Norte y de repente damos vuelta y hay una estampida porque se cagaron a trompada, fue muy, muy violento. Y nada, uno normaliza todo, ¿no? Eso está. Hay una frase extraordinaria de Junger, de los diarios los diarios de Junger, en París, que habla de la normalidad, París ocupada, ¿no? Por los nazis. Está la normalidad, ¿no? Entonces uno en la vida la vive normalmente en cualquier situación. Entonces yo encuentro muy impostados todos los recuerdos retroactivos de esa época. Para mí, yo siempre digo, vos me decís 75, depende de quién me hable, para mí el 75 es el año glorioso del Beto Alonso o la Triple A, ¿no? Es porque son las referencias, y 76 es el Beto que lo venden a España o el golpe de Estado. O sea, la vida cotidiana tiene un peso muy grande en el día a día. Entonces, Siempre están muy desfasadas las efemérides futbolísticas de las políticas. A veces un tipo puede decir, esto ocurrió en plena noche de la dictadura, y a los 2 minutos diciendo, Boca campeón de la Libertadores en el 78, gol de Suñé. el pueblo festeja. Pasaron al mismo tiempo, ¿no? Sí, Como sí, que bueno, y esa es la. Por eso yo creo, salvo la gente perseguida, los militantes, etcétera, que la pasaron muy mal, obviamente, pero para el recontragrueso de la población era otro golpe de Estado, pasaban cosas que no entendía muy bien qué eran, y de repente te irritaba la censura, que no podías ver las películas que querías ver. Era eso la vida cotidiana. Y yo me agarré la cabeza cuando invadieron Malvinas, me quería matar. Ese fue el año que el Beto jugó en Vélez, el 82. Este, pero el recuerdo es de una vida normal, que vos sentís una opresión, pero que no estás todo el día pensando en la opresión. Te adecuás a que esa es la vida, y de repente sos mucho más feliz en la otra, pero no estás todo el tiempo pensando, ay, cómo sufrí durante la dictadura. es difícil sentir que uno está viviendo momentos históricos, ¿no? Siempre está, sobre todo cuando es joven, ¿no? Te interesa el fútbol, las minas, Sí, sí. rock. Sí, sí. Las hormonas pesan por arriba de cualquier otra cosa. Uno de los puntos más dañinos del kirchnerismo fue justamente su manejo del tema de los 70 y los derechos humanos. Tremendo. ¿Verdadero o falso? Recontra verdadero. Impuso un sentido común muy nefasto que recién ahora está costando empezar a salir, y que fue una de las primeras audacias de Milei. El primer 24 de marzo de Milei, yo no me podía creer, más allá de que el video que puso me parecía feo y sesgado, que yo no lo firmo ese video, pero el desafío me pareció espectacular. O sea, para Macri se cuidaba mucho, Cambiemos se cuidó mucho
de no romper con ese sentido común. Y yo creo que no podía, no tenía. Yo creo que una de las grandes cosas del gobierno de Alberto fue que rompió todo. Sí. Permitió cosas que cuando uno lo juzga mal a Macri por lo que no se animó, no toma en cuenta eso, la sociedad era otra. Y nada, me pareció un desafío extraordinario. Tu facultad, que es Exactas de la UBA, es una de las más politizadas. Tremendo. De la que más saca comunicados políticos contra los gobiernos que no son peronistas. ¿Cómo puede ser que, ciencias exactas y naturales No. pase eso? Es muy indignante, pero de todas maneras la ciencia está hecha por personas, ¿no? No es el concepto sagrado ciencia es mucho más... el conocimiento científico es mucho más precario de lo que sugieren las personas que hablan sobre la ciencia y que la usan como argumento de autoridad. La ciencia, como decía Popper, conjeturas y refutaciones. O sea, pienso que las cosas son así, se hace el experimento, no es así, refutación. Y ahora acá te parece que es la Corte Suprema que te dice si las medidas de pandemia están bien o mal. Entonces el rol no es el rol del científico no es tan destacado. Y el científico vive en un mundo en el cual lo que cobra por mes tiene más importancia que cualquier otra cosa. Si vos mejorás el ingreso de la gente que está en el CONICET, y van a ir por ese lado, porque son personas, no tienen una idea muy clara de lo que es la ciencia en general. El trabajo además del científico que yo laburé, tuve 2 años de beca de CONICET, entre los múltiples organismos públicos que participé estuvo el CONICET, es increíblemente rutinaria y aburrida y poco desafiante intelectualmente. Los 2 años que yo pasé en CONICET fueron la mayor chatura intelectual que tuve. ¿Hacías experimentos? Hacía experimentos de los cuales no quiero acordarme. Tengo un trabajo publicado en Estados Unidos, que soy coautor, que nunca leí, porque participé de la parte de práctica, digamos, de los experimentos, y no me interesaba. No me interesaba nada de todo eso. Largué, por supuesto, empecé a trabajar en estadística, pero no me interesaba para nada. Y el desafío intelectual más grande para mí fue pensar el cine, no hacer ciencia, ¿no? Hay mucha más vida ahí que en el CONICET. Bueno, ya que estamos, en sus memorias, Beatriz Arlo, ¿no?, que las has escrito sobre ellas, Sí. hace como un elogio de la dificultad en el arte. ¿Qué te parece lo que dice sobre ese tema? Me parece fascinante, muy respetable, imposible de seguir, digamos, ¿no? O sea, ella no era snob, creía firmemente en eso, pero no me interesa para nada ese desafío, pararse delante de una cosa incomprensible hasta que te guste, como decía ella. Me parece que es un rasgo personal maravilloso de una persona muy atractiva como era Beatriz, pero no me interesa. Yo soy en artes, soy populista total, ¿no? No, pero para mí hay un poquito algo de snob. Digo, el libro me parece buenísimo, ¿eh? Sí, es buenísimo. Pero hay algo de snob en el sentido de que lo que no es difícil, ella lo llama comercial. Sí. Como que no hay... No, tiene un desdén infinito. Y nada, con su marido, con Rafael Filippelli, a mí me daba vergüenza hablar de cine delante de él, porque era el desdén que tenía, era un personaje muy gracioso y muy inteligente, pero era como en 2 mundos distintos, ¿viste? No se bajaban de las películas más herméticas de Godard, y a mí me gusta Spielberg, ¿viste? Entonces no había conversación posible. Una de las diagonales que para mí hacían atractiva al amante justamente era esto, que la vieja oposición entre el cine arte y el cine popular en el amante no existía. No. Hay una frase de Truffaut que a mí me parece muy liberal, me parece maravillosa, y me parece que fue el leitmotiv no explícito del amante, que todas las películas nacen iguales. Es maravilloso, es muy liberal, Sí. ¿viste? O sea,
o sea, la experiencia empieza cuando empieza la película y tenés que sacar algo de eso. No importa si viene atrás una major poniendo 6 millones de dólares o la hizo un pibe en un garage. O sea, la verdad está en esos 100 minutos de proyección y creo que fuimos muy consecuentes con eso. Tenemos una sección en el programa que se llama Sobrevalorado, Subvalorado. Es una sección que está subvalorada, porque me parece buenísima. Te voy a dar 4 nombres de personas o conceptos y vos me vas a decir si están Qué nervios. sobrevalorados, subvalorados, o puedes decir correctamente valorados. Sí, Digo, por la opinión pública, sí, sí. en general. CIPEC. Tuve que... Pensé que era un filósofo esloveno. CIPEC, no, que bueno, escribí una nota muy lapidaria sobre CIPEC. No. CIPEC es un think tank que se llama CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento, la Equidad y el Crecimiento. Yo lo que puse en la nota era básicamente la trayectoria de CIPEC coincide con el derrumbe de la Argentina. O sea, ¿cómo puede ser que no se hagan cargo de eso? No digo que sean los responsables, pero digo, te ocupás de las políticas públicas y las políticas públicas fueron catastróficas. ¿Cómo puede ser, digamos? ¿A qué se juntan cada noche y van los buenos y los malos? Esas famosas cenas de CIPEC, integradoras, buenistas, que puede ir uno del PRO, un kirchnerista. O sea, me parece una farsa extraordinaria. O sea, me parece todo lo contrario de lo que tiene que ser una intervención pública, ¿no? Es una intervención pública, un poco es lo de Manucho, ¿no? Están los buenos y están los hijos de puta. O sea, ¿qué hizo el CIPEC durante el encierro? ¿Qué hizo el CIPEC contra INDEC? Que fueron 2 políticas públicas descomunales, ¿no? Entonces no me interesan tus informes, tus estudios, que son para conseguir plata de fundaciones, no sé cómo funciona, pero no lo rechazo totalmente. Y la última esa, la que habló en contra de Padres Organizados, no me acuerdo cómo se llama, ahí me sacó de quicio directamente, porque no solo te haces el boludo con las políticas públicas más nefastas, sino cuando sale algo que no es una política que sale de arriba a abajo, sino de abajo a arriba, como fue Padres Organizados, te pones a usar descripciones tipo son ambacéntricos, que quieren que sus hijos estén ocupados. Pareció indignante. Luis Majul. Subvalorado en muchas cosas. Me parece que hay que revalorizarlo como empresario, como gente que da laburo. Es un tipo que tiene un nivel de trabajo y de actividad increíble, que está todo el tiempo haciendo cosas. Es una pesadilla estar cerca de él porque es un generador hinchapelota, le gusta laburar más que ninguna otra cosa en el mundo. Está subvalorado como persona noble, que eso yo certifico que es, en muchos sentidos. Y después me parece que está correctamente valorado como periodista, digamos, ¿no? Sus trabajos de investigación durante el kirchnerismo fueron muy valientes en épocas muy difíciles y sufrió mucho sobre eso. Y ahora me parece que está haciendo un tipo de programa político que está demasiado pegado, digamos, a la coyuntura y al gobierno, y que a mí no me interesa. Pero yo parto de la base de que Luis es una persona noble, que hace lo que cree que es lo mejor que hay que hacer, y él cree en este momento que es esto. A mí no me interesa participar de eso, pero no, ni por un segundo pongo en duda su nobleza. El transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. Es gran subvaloración. La gente que se queja del transporte público no tiene la menor idea de lo que está hablando. Está toda la ciudad conectada a lo sumo con 2 viajes. Yo vivo en Boedo Profundo, me vine acá al microcentro, me fijé, vine sentado todo el viaje, escuchando música, y, digo, como esto es un quilombo y está todo cortado, me dejó más lejos de lo que yo pensaba, pero no... Por supuesto, como todo transporte público, hay horarios picos en que
colectivos van llenos, el subte también. Pasa lo mismo en Japón, pasa en Tokio y pasa en Londres. Bueno, Londres no, porque el subte es una cosa de otro planeta. Y a la noche, cuando vos te lo tenés que tomar a la noche, la frecuencia es menor y tenés que esperar más, porque no puede trabajar a pura pérdida como trabaja. No, y ha Pero es mejorado, ha extraordinario. mejorado. O sea, Los coches son buenísimos. en los 80, en los 90, había toda una gran run, una conversación pública sobre lo mal que se Sí. viajaba en Buenos Aires. Y yo lo experimentaba, era verdad. O sea, viajaban gente colgada, no sé qué. Era muy peligroso. Yo me acuerdo una vez, perdóname que me extienda, ¿no?, con las anécdotas. Una vez tenía que viajar con el libro de bioquímica, que era un libro gigantesco. Iba a la casa de mi amiga Orliven Sacar, ahora gran galerista. Mi mejor amiga en esa época. Me tomaba el 152. Entonces, iba con el libro y me subí a un colectivo que arranca con 3 personas colgadas. Y yo era el cuarto, digamos, ¿no? Entonces, iba agarrado, toda la fuerza en un brazo. La otra era tirar un libro que ahora debe salir 500.000 pesos. Y la desesperación de yo, no voy a saber qué hacer y me voy a morir por eso, ¿no? Entonces en un momento llegué a pensar, como cosa prensil, de morder la ropa del que estaba delante, de agarrarme, ¿viste? Eso no existe más. O sea, no hay forma de que el viaje no sea seguro. Se cambió toda la reglamentación, el tipo no arranca hasta que no esté la puerta cerrada. Los coches son muy buenos, tienen aire acondicionado. Es un placer viajar en transporte público. Mariano Ginás. Mariano yo creo que está subvalorada como creador y como cineasta. Tendría que ser. Tiene su prestigio, tiene su obra, es la obra que él quiso hacer. O sea, calculo que él le chupa un huevo la valoración, él tiene la valoración que necesita, pero es un gran creador. Me parece que él se sobrevalora, ¿no? Él cree que está por encima de todo, que puede contestar en francés, y cree que es un personaje entrañable de porteño y no le da para tanto. Yo lo quiero mucho a Mariano, lo conozco hace muchos años. ¿Es cierto que Lo filmó tu casamiento? Filmó mi casamiento, es verdad. Y nunca lo editó. Hay una película ahí. Hay una película, sí, extraordinario. Sí, sí. Mariano, si estás escuchando eso, te paso las cintas. El año que viene cumplís 70 años. La concha de tu madre. ¿Por qué seguís tan activo, laburando tanto? Digo, yo espero hacer lo mismo, pero Sí. otros dicen, bueno, me llegó el momento de... No, a mí vivir me gusta muchísimo. Yo disfruto. O sea, mi problema con la muerte no es solamente que voy a dejar de existir, sino la cantidad de canciones, libros, películas, partidos que me voy a perder. O sea, me voy a perder equipo. O sea, disfruto de todo, disfruto de leer, de escribir. O sea, digo, tengo una gran ventaja y es el hecho que me gano la vida leyendo, viendo películas, conversando en la radio. La tengo fácil, digamos, para seguir y seguir y seguir, ¿no? Pero sí, pasa que ya, bueno, 70 suena feo, ¿viste? No son los 70 de antes igual, ¿no? No, claramente todo se corrió muchísimo, por suerte, pero no, digo, seguiré hasta que se den cuenta. Esto muestra también, me parece que en general sos una persona optimista. Súper. Soy pesimista a grandes rasgos, digamos. Metafísicamente soy pesimista. Esto es todo lo que hay, es una mierda, es un fogonazo y termina. La tragedia del hombre, del ser humano, no tiene remedio. Ahora, en el rato hay mucho para disfrutar. Y me gusta y lo disfruto mucho y soy optimista y tengo una gran pica con Quintín, que es pesimista profesional. Entonces, todas las conversaciones, él empieza, subió el dólar, esto se va a la mierda. Digo, no, Quintín, no pasa nada, quédate tranquilo. Recomendame 3 libros que vos creas que un poco te describen
a vos como lector o como persona? Mira, hay un libro del cual hablo mucho, pero que no me describe como lector. Escribí bastante, que es El traductor de Benedra. Un personaje trágico. Se publicó después de su suicidio, y es una novela maravillosa que describe los 90 de una manera única. Pero es una cosa típica en mis lecturas, digamos, ¿no? Yo leo mucha no ficción, sé muy poco de literatura, pero con El traductor y Benedra tengo como una pasión, quiero divulgar eso, quiero que todo el mundo lo lea, porque me parece un libro único, extraordinario. Después, como lector, hay un libro que no se consigue, o sea que es un pésimo consejo el que voy a dar, que se llama Frente al límite, de Todorov, un pensador búlgaro, que ya murió, que tiene todo esto que estábamos hablando recién. Todorov era un búlgaro que vivía bajo la Bulgaria comunista. Entonces, él decía, me quiero abstraer de esta pesadilla que es vivir en un país comunista, además Bulgaria, digamos, ¿no? La definición de lo aburrido y monótono. Entonces se dedicó al estructuralismo, la literatura, qué sé yo, una cosa. En un momento se tomó el raje, se fue a vivir a Francia y ahí empezó a vivir, a florecer y a escribir de otras cosas, pero siempre muy anticomunista, ¿no? Y escribió mucho sobre humanismo, por decirlo de alguna manera, y escribió un libro extraordinario que a mí, en una situación muy angustiante, muy difícil, me ayudó mucho, que es este que se llama Frente al límite. El tipo lo que hizo fue estudiar la conducta de las personas en las situaciones límites de los campos concentracionarios, tanto en la Unión Soviética como bajo el nazismo. Y la hipótesis del tipo, porque la fácil que es, el hombre, esto es la maldad absoluta que se hace poder y que hace que toda la gente se comporte de la misma manera, el hombre es lobo del hombre, se pelean por una migaja de pan, la subsistencia, etc. Y él, como era un poco como nosotros, va a buscar todos los ejemplos contrarios de eso. Encuentra una cantidad de ejemplos, incluso en gente que niega eso, como Primo Levi. Primo Levi, que sobrevivió a Auschwitz, y dice, acá nos matábamos por una cucharita, y él encuentra en la literatura de Primo Levi, de muchas otras personas, y algunos que han estado en los dos campos de concentración, en el soviético y en el nazi, ejemplos de solidaridad, e incluso le encuentra una frase a Primo Levi que dice, los que sobrevivimos sabemos que no sobrevivimos solos, sino porque cuando te caíste alguien te ayudó, uno que le sobró un poco de comida te la daba. Y es un libro muy hermoso, muy, muy emocionante. Es un libro de no ficción muy duro, digamos, ¿no? Pero hermoso, hermoso. Lo recomiendo, lo que pasa es que es del siglo XXI, de la vieja época, no de este siglo XXI. Recién venía en el colectivo y busqué que por ahí se puede traer de afuera, porque lo presté y lo perdí. Y un tercero. Y un tercero sería Primo Levi, o sea, que es el tipo que contó desapasionadamente su experiencia en Auschwitz, de una manera extraordinaria, extraordinaria. Hace como el tipo era ingeniero químico. El motivo por el cual se salvó él es extraordinario. Él, bueno, lo hacían laburar, era como un campo de trabajo también, que nunca hacían nada, hacían unas cosas con caucho, que era un disparate, ¿no? Pero bueno, eso lo salvó, digamos, hasta los últimos días. Cuando ya viene el ejército soviético, hacen la gran marcha, se escapan los nazis, pero se llevan a todos los reclusos, digamos, los que estaban sobreviviendo, los que no habían pasado por la cámara de gas. En esa marcha muere casi todos, porque estaban totalmente en condiciones inhumanas y los hacían caminar 70 kilómetros por día, bueno, se morían todos. Pero en ese momento, cuando organiza la gran marcha, Primo Levi tenía tifus. Entonces lo dejaron tirado en enfermería para que se muera. No se murió, llegó el ejército soviético y se salvó.
azar, recontra azar. Pero déjame decir una última cosa. En uno de sus libros que se llama La Tregua, que es el año posterior a su salida de Auschwitz, las primeras páginas, cada vez que la leo me hacen llorar, porque son unos desarrapados que están en un campo, están en Auschwitz vacío. De repente llega un tipo a caballo que habla en ruso. Y los tipos se acabó todo esto, qué sé yo, ¿no? Y la sensación que tiene Primo Levi es de una gran vergüenza. Le da haber una vergüenza terrible sobrevivir. Y a Primo Levi le parece que lo que pasó ahí mancha a toda la humanidad. Y él se siente, no está en una posición de miren lo que nos hicieron estos hijos de puta, que por supuesto lo dice y no perdona, pero la sensación es, esta mancha nos mancha a todos. Y eso me parece que es una cosa moral que sirve para todo, ¿viste? Que nada de lo que a vos te parece espantoso y criticás de los demás no deja de mancharte a vos también. Entonces pensá un poco lo que decís. Gustavo Noriega, muchas gracias por venir. Gracias a vos.